que es un placer el poder estar con vosotros en esta tarde, en este lunes, bueno, pues alrededor de la figura de Cervantes. De alguna manera, ya que celebramos los 400 años, o celebramos o conmemoramos, más que celebrar, los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, que podamos seguir indagando en algunas de sus claves, como os voy a intentar explicar, de esas claves del hombre, esas claves del personaje y esas claves del mito. Bueno, quisiera empezar inevitablemente con algo que nos ha pasado, que es inevitable, que es esa coincidencia aparente entre los dos grandes mitos y dos grandes mitos de la literatura, como son Miguel de Cervantes, el gran mito de la literatura castellana, y William Shakespeare, el gran mito de la literatura inglesa. Y digo aparente porque vamos a ver cómo el propio origen de la creación del mito de Miguel de Cervantes y del mito de William Shakespeare están tan separados que también explican mucho de cómo nos enfrentamos a los personajes o cómo nos enfrentamos también a el hombre o la época en la que vivieron, ¿no? Y aparentemente hay un elemento ya que es distorsionador, y es que parece que ellos murieron el mismo día. O por lo menos, como saben, Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado el 23 de abril de 1616, y en Inglaterra se dice que Shakespeare fue muerto y murió el 23 de abril de 1616, ¿no? Bueno, pues esto que parece que es algo que les va a unir para siempre, una casualidad que parece que como algo en un lugar y en otro sucede en ese momento, en realidad es una falsedad, porque como todo es relativo, también el tiempo es relativo y en el fondo la manera de contabilizar el tiempo. Porque es verdad que los dos fueron enterrados, el caso de Cervantes y murió en el caso de Shakespeare el 23 de abril, pero lo hicieron en dos calendarios diferentes. Precisamente ya Cervantes lo hizo con el calendario gregoriano, que se impuso en 1582, de tal manera que es nuestro 23 de abril, porque nosotros hoy en día tenemos el calendario gregoriano. Pero ese 23 de abril en Inglaterra todavía seguía siendo el 23 de abril del calendario anterior, el que había impuesto Julio César, que se conoce como calendario juliano, que en realidad lo que hay es una diferencia de 10 días entre uno y otro. Es decir, realmente William Shakespeare murió 10 días después de haber muerto y haber sido enterrado Miguel de Cervantes, ese 3 de mayo de 1616, según nuestro calendario, el calendario que hoy en día tenemos. Y esa es la cosa curiosa y relativa que ya nos va a poner una diferencia entre los dos. Hay una cosa curiosa y es precisamente qué sucede con esos 10 días. Hay 10 días en el mundo en los que no pasó nada, porque no existieron. Y casualmente va a pasar algo muy esencial, que es la muerte de Santa Teresa. Y de pronto Santa Teresa va a morir precisamente el 4 de octubre de 1582, es decir, el día que se decide que va a haber el cambio de calendario. De tal manera que Santa Teresa de pronto muere un jueves juliano, en ese calendario antiguo del 4 de octubre, y al día siguiente la van a enterrar, que va a ser un viernes, pero ya va a ser el viernes del calendario gregoriano. Por eso la entierran el 15 de octubre de 1582. Donde realmente no hay una diferencia entre 10 días que no se sabe qué pasa con el cuerpo, a veces, qué pasó con el cuerpo de Santa Teresa en esos 10 días, nada. Lo que pasó es que el tiempo precisamente cambia y se modifica, y también nuestra percepción del pasado y nuestra percepción del tiempo. Bueno, en ese sentido, antes de meternos y un poco explicarles cómo nace el mito de Cervantes, el mito que luego nos va a llevar al personaje y luego yo quiero con él llegar a la persona, al hombre, que es lo que más me interesa, para que veáis la gran diferencia que hay con la construcción del mito de Shakespeare. William Shakespeare muere en 1616 y 6 años después, ya 7 años después, en 1623, ya se le está reivindicando como el gran escritor. Esta es la portada de la primera edición canónica de lo que son las obras de Shakespeare, lo que se llama el First Folio, en donde realmente hay un programa que está clarísimo, en donde hay una reivindicación del escritor, no ya como aquel que escribe unas obras que son realmente las importantes, sino como una figura que hay que reivindicar, porque es una figura en donde en este momento está empezando a dejar de ser un artesano para empezar a convertirse en un artista. Es decir, alguien que simplemente hace cosas para ser admirado por las cosas que hace. En ese proceso
que es un proceso en el que también va a estar involucrado Cervantes, y también va a estar involucrado España, es un proceso en donde van a utilizar rápidamente en Inglaterra a Shakespeare como realmente un baluarte de este elemento. Y como veis, ahí en la portada lo primero que sobresale es la propia imagen del escritor. Es el protagonista. No nos interesan las obras, los títulos, no nos interesa que esté hablando de Hamlet, Otelo, de esas 36 comedias que son las que conforman el canon de las obras de Shakespeare, sino su cara. Una cara que lógicamente es inventada, es un retrato que hecho después de la muerte. Y luego, como veis, lo que sobresale en el título no es nada de las comedias, sino el apellido del autor. Hay todo un programa realmente hecho. Tanto que incluso en este momento, cuando muere en 1616, en estos años 1620, la familia de Shakespeare le va a crear un monumento dentro de la propia iglesia en Stratford, donde él está enterrado, y le va a representar ya como el gran escritor, como un escritor en ese proceso casi, como si estuviera creando, en ese proceso ya casi divino de la creación. Ya no es el artista, o sea, digamos, el artesano que tiene, como cualquiera, la industria de saber escribir, sino ya empieza a ser el artista que de pronto tiene casi la inspiración divina que le hace ser algo completamente distinto. Shakespeare murió rico, consiguió una gran riqueza a lo largo de su vida, no como autor, sino realmente lo consiguió por su trabajo de actor. Él era, digamos, formaba parte de una compañía teatral que él había fundado y de la que actuaba, que eran los Hombres del Rey, y él consiguió muchísimo dinero, pero es que también era empresario, tenía parte de la, digamos, era dueño de parte de los teatros de Londres, entre ellos The Globe. Entonces, cada vez que alguien iba a ver sus obras, él no cobraba por las obras que se estaban representando, sino cobraba por él, que era el dueño del teatro, y cobraba también porque tenía un sueldo siendo actor de las obras que representaba. Eso hizo que precisamente cuando es enterrado, va a estar enterrado en el presbiterio, en un lugar cercano al altar mayor, y no lo va a ser porque de pronto es el gran escritor y hay que colocarle en ese lugar tan importante, sino que la familia va a pagar ni más ni menos que 400 libras, que sería algo así como 60.000, 70.000 euros, precisamente con un diezmo para comprar esa posición dentro de la iglesia. Es decir, por ser rico, consigue precisamente ser también tener el prestigio y no tanto lo que es la figura del escritor. Y ya, digamos, la consolidación de Shakespeare como un gran escritor, sobre todo, no ya como el escritor artista que realmente es digno de ser alabado, sino como el escritor artista inglés, el que le ha dado al inglés la preeminencia de otras lenguas, precisamente ya se va a consolidar a principios del siglo XVIII e incluso le vamos a tener en esta magnífica estatua que se va a colocar ya en la esquina de los poetas, ni más ni menos que en la abadía de Westminster en Londres. De pronto ya es no solamente el gran escritor, sino el gran escritor en lengua inglesa. Bueno, pues esta es la historia de la creación del mito, que no ha dejado de ser este mito, un mito inglés, un mito 7 años después de su muerte, hasta hoy en día. Es decir, nadie en Inglaterra se plantearía no representar una obra de Shakespeare todos los años, hay que representarlo porque forma parte del ADN de la cultura inglesa, no pensarían en la posibilidad de no enseñar a Shakespeare en el colegio, es decir, no entra dentro de sus posibilidades, o sea, forma parte de su vida. Claro, ¿qué sucede con Cervantes? Vamos a encontrarnos la cara opuesta, o vamos a encontrarnos con la creación de un mito totalmente diferente. El mito que va a triunfar en el siglo XVII, el mito que realmente va a triunfar en toda Europa, no es el mito de Cervantes, sino va a ser el mito de El Quijote. Es decir, va a ser la obra literaria, una determinada obra literaria, la que se va a difundir y realmente va a aparecer en las portadas y va a aparecer en las diferentes reediciones que se hacen con la palabra escrito por Miguel de Cervantes, pero ese Miguel de Cervantes va a ser como una línea más tipográfica, sin más valor, porque lo importante es el personaje, es ese Don Quijote. ¿Y por qué en un momento dado el Quijote tiene tanto éxito en Europa? ¿Por qué en un momento dado, desde 1605, el Quijote se convierte en una de las obras más traducidas, en una de las obras más representadas, en una de las obras que triunfa en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en los diferentes países europeos? Lógicamente no podemos pensar
que lo hace desde el principio porque todo el mundo se dio cuenta de lo revolucionaria que era esa obra. Porque precisamente si hay una obra revolucionaria, lo que no va a encontrar va a ser un público que esperándola en esa difusión. Teniendo en cuenta que el Quijote, sobre todo la primera parte del Quijote, no es más que un bestseller. Es decir, nace con la voluntad de querer ser un texto de éxito de ventas en un género, que es el género de los libros de caballerías, que no tiene ningún éxito, digamos, ningún éxito, ningún prestigio. No da ningún prestigio a los autores. Es como hace unos años, hoy ha cambiado un poco nuestro mercado editorial, pero hace unos años alguien podía escribir una novela rosa de muchísimo éxito, pero eso sabía que no le iba a dar ningún prestigio. Hace unos años alguien podía escribir una novela policíaca y sabía que podía tener mucho éxito y no le daba ningún prestigio. Hoy ya sí que la novela policíaca ha entrado en el canon y empieza a dar prestigio a los autores. Pero hace unos años uno sabía que eran simplemente ventas y que jamás se consideraría que ese autor tendría que entrar en la academia o tendría que ser digno de ser imitado. Bueno, pues eso es lo que le pasa al Quijote. El Quijote, cuando se publica en 1605, en enero de 1605, los primeros ejemplares salen en Valladolid y en Madrid, es un libro que va a tener un bastante éxito. Es decir, vamos a tener rápidamente una segunda edición, ya en abril de 1605 va a haber una segunda edición, e incluso vamos a tener 3 ediciones piratas, que se van a publicar en el Reino de Aragón, en Valencia, y en el Reino de Portugal, en Lisboa. Es decir, en los lugares en donde no había entrado la licencia, el privilegio de impresión de Castilla. Eso aparentemente daba la idea de que eso iba a ser un éxito continuo, pero ahí se acaba, en 1605. En 1608, cuando el Quijote se reedita en Madrid de nuevo, todavía hay ejemplares de la primera edición en la librería de Francisco de Robles, del librero. Es decir, 3 años después todavía no se han agotado los ejemplares de la edición. Lo que muestra que, lógicamente, la posibilidad del bestseller nada había hecho, no había conseguido esas esperanzas que se habían puesto en él. En cambio, rápidamente triunfa en Europa. Rápidamente hay ejemplares que se leen en las cortes europeas. Rápidamente vamos a tener, en un momento dado, fiestas nobiliarias en donde van a aparecer Don Quijote y Sancho. Shakespeare va a llegar a escribir una comedia, El Cardenio, inspirada en un episodio precisamente del Quijote. En 1612, 7 años nada más de publicado El Quijote, se va a traducir al inglés. En 1614 se va a traducir al francés. O sea, rápidamente. Bueno, ¿cómo se explica ese éxito del Quijote en un momento dado en el ámbito europeo? Bueno, son muchas, las explicaciones son varias, pero yo quiero ahora rescatar 2, porque van a ser importantes para lo que les voy a contar ahora de Cervantes. Una, porque nos olvidamos que es un libro de caballerías. Es una historia que tiene un protagonista que es un caballero andante, que va en busca de aventuras, y está dentro de un género que es cierto que en España no se publica, pero también es cierto que en Europa sigue teniendo muchísimo éxito. Las aventuras de Amadís de Gaula, las aventuras de Tirante el Blanco, las aventuras de tantos y tantos caballeros andantes siguen estando presentes en la corte y siguen estando presentes en las librerías europeas. Por eso encontrarse con un libro de caballerías entraría dentro de los géneros y del género que todavía se consume y que tiene éxito. No tiene que encontrarse un género nuevo, no tiene que encontrar una nueva vía. Pero el Quijote es, además de un libro de caballerías especial, porque es verdad que está protagonizado por un caballero y que le suceden aventuras cuando está de camino en busca precisamente de salvar a los más menesterosos y a los más débiles. Y precisamente ese particular de Don Quijote es que es un personaje, como lo va a definir la Real Academia Española en 1733, en el primero de los diccionarios, un personaje ridículamente serio. Es decir, es un personaje que causa risa, comicidad. Es decir, es un personaje que se lee como una carcajada esas obras, esas historias, no con la búsqueda de luego una lectura seria. Así es como se leía ese primer Quijote. ¿Y qué sucede? Triunfa, si os dais cuenta, en Inglaterra, triunfa en Holanda, triunfa en Alemania, triunfa en Francia. Es decir, triunfa en los reinos enemigos de la monarquía hispánica, que es ni más ni menos la monarquía que es el centro del mundo. Pero cuando estamos hablando de Shakespeare en Londres,
Londres en ese momento es la marginalidad. A nadie le interesa lo que se está haciendo en Londres, a nadie le interesa lo que se está haciendo en inglés, porque es una lengua marginal, es una literatura marginal, son unos escritores que no están ofreciendo nada al resto de Europa. Europa está mirando a Madrid, está mirando al español, y todo lo que se hace desde Madrid es como hace unos años lo que se hace en Nueva York o hace unos años lo que se hace en París. Es digamos, el lugar de repercusión. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo leer el Quijote y al mismo tiempo que me estoy entreteniendo, que estoy leyendo un libro de caballerías, que estoy dentro de ese género que me interesa, me estoy riendo. Pero no solamente me estoy riendo de una historia que me hace risa, sino que me estoy riendo de aquello que me da tanto miedo, que es los tercios españoles, el imperio español, de aquello que es en el fondo mi enemigo. De tal manera que precisamente ese éxito en los enemigos o en los espacios del enemigo de la monarquía permite también defender y ver cómo el Quijote estaba siendo leído. Hay una anécdota que se cuenta, no sabemos si es verdad, pero bueno, bien podría ser para que podáis poner una imagen de cómo era leído el Quijote en aquel momento. ¿No? Tenemos que olvidarnos de 400 años de lectura que hemos ido incorporando como capas a la lectura del Quijote. La anécdota es muy sencilla, es el rey Felipe III, que está en el balcón de su palacio en Valladolid y a lo lejos ve a un estudiante que está muriéndose de risa literalmente mientras lee un libro. Y entonces el rey se acerca a su consejero y le dice, o ese estudiante está loco o está leyendo el Quijote. Porque así se leía, con una carcajada, de una continua carcajada sin ver más allá de lo que había. Hasta, precisamente, principios del siglo XVIII, cuando de pronto los escritores ingleses están buscando una nueva forma de hacer novela. Están buscando un nuevo modelo de novelar, de hacer una novela que permita a un tiempo entretener y a un tiempo educar. A un tiempo hacer una novela que sea aceptada y querida por todos y a un tiempo que pueda ser una sátira, que pueda estar criticando una serie de costumbres. ¿Y qué es lo que van a encontrar los escritores ingleses que desde 1612 tienen traducido el Quijote? Y que aparecen muchísimas obras y que ya está insertado dentro de la cultura inglesa, precisamente van a encontrar en el Quijote ese modelo de una nueva forma de hacer novela, de algo que aparentemente nos enseña, nos entretiene, algo que nos hace que queramos seguir leyendo, pero sin darnos cuenta, Jesús, de pronto está también en un momento dado enseñándonos. Y es esa lectura seria de sátira moral es la que se va a imponer como una nueva forma de entender el Quijote, no como una obra de risa, sino como una obra, digamos, digna de ser imitada, precisamente entre los ingleses. Y en ese momento es cuando en 1738, en Inglaterra, un Lord Carteret, va a realizar la primera edición de lujo del Quijote. De pronto va a decir, frente a esas ediciones populares, frente a esas ediciones que llegan a todo el mundo, yo quiero hacer una gran edición de lujo. 4 tomos, en excelente papel, tipografía, etc. Pero es que además yo la voy a incorporar con todos los elementos para precisamente imponer esta lectura seria como una sátira moral. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a incorporar un programa iconográfico, va a incorporar una serie de imágenes y le va a pedir a un ilustrado español que haga la primera biografía de Cervantes. Entonces nos encontramos que esta primera biografía de Cervantes, que es la de Mayans y Siscar, precisamente el valenciano, de 1738, la va a hacer por un encargo de un lord inglés para que precisamente se imponga una lectura seria justamente en el mismo momento en el que los ingleses están también recuperando a Shakespeare como el gran escritor serio, el gran escritor inglés. Pensad que en este momento, en 1738, para que veáis la gran diferencia, se está discutiendo en todos los cenáculos literarios en Madrid si el Quijote de Cervantes es tan bueno como el Quijote de Avellaneda. En 1614 se produce el Quijote de Avellaneda, un Quijote apócrifo, una continuación no escrita por Cervantes, y en este momento los ilustrados españoles están defendiendo que el Quijote de Avellaneda es un Quijote que literariamente es mucho mejor que el Quijote de Cervantes. O sea, frente a Inglaterra, que lo está convirtiendo ya en el modelo de una nueva forma de escritura, eso que llamamos la novela moderna, que está el Quijote,
pero está el Quijote porque los ingleses quisieron hacer esa nueva novela moderna. Nos encontramos con que en España se está discutiendo no ya que si el Quijote es mejor, sino que el Quijote, ese falso Quijote, es mejor. ¿Por qué? Porque para los ilustrados españoles hay un elemento del Quijote de Cervantes que no les gusta, que precisamente es lo que les gusta a los escritores ingleses, y es precisamente que los personajes cambian, se modifican, viven. Es decir, que en un momento dado Don Quijote y Sancho son personajes diferentes cuando empieza la novela a cuando termina, porque les están pasando cosas, y esas cosas que les pasan les conlleva a que tengan que cambiar su concepción del mundo, su percepción de los diferentes, etcétera, etcétera. Y eso va en contra de un principio narrativo que tenían los ilustrados, que es la narrativa antigua, que es lo que se llama el decoro. Los personajes se tienen que comportar con decoro, es decir, de acuerdo a su sexo, a su condición social, a su educación. Es, como podéis imaginar, por ejemplo, las comedias de Lope de Vega. Cada uno tiene una posición. El noble es el que tiene que comportarse de una determinada manera, y el gracioso y el criado es el que tiene que comportarse de otra manera. No hay posibilidad de mezclar una y otro. Es el inmovilismo total de la sociedad, que se ve reflejado precisamente en estas obras literarias. Y ahí Cervantes va a dar la vuelta completamente a la tortilla. De pronto, el pobre analfabeto Sancho Panza termina haciendo discursos filosóficos al final de la obra, y de pronto el cultísimo Don Quijote termina haciendo y utilizando refranes al final de la obra. Eso, que para nosotros nos parece una genialidad, y es uno de los principios de la novela moderna, y es, digamos, porque consideramos que eso es el Quijote, una de las bases de la novela moderna, para aquella época era precisamente todo lo contrario. Era un elemento digno de ser criticado. Bueno, pues esta, digamos, imagen que vamos a tener de Cervantes como el mito creador, que se va a imponer a partir de 1738, bueno, pues lo vamos a tener ya a partir de ese momento. Pero el problema es que Cervantes siempre va a estar supeditado al Quijote. Realmente como si Cervantes solamente interesara por haber sido el autor del Quijote y por haber, digamos, esa sombra enorme del mito Quijote que no ha dejado en un momento dado de imponerse, ¿no? Tanto que, bueno, se van creando esas imágenes del mito del genio creador, o sobre todo a mediados del siglo XIX se va a crear con Cervantes otro gran mito que todavía se mantiene, que es el gran mito del héroe. De pronto, Cervantes ahora ya sí se convierte en el héroe, sobre todo ese héroe militar, es 1859, la primera de las batallas, o sea, de las guerras de África, digamos, en donde de pronto, qué mejor que rescatar a ese ya mito creador que todo el mundo acepta, que es universal, que realmente la influencia del Quijote ya a mediados del siglo XIX es impresionante en todo el mundo, precisamente porque todos los escritores han ido aceptando ese nuevo modelo de novela para escribir la novela moderna. De pronto, qué mejor que tener precisamente a este héroe que ha estado en la batalla de Lepanto, que ha salido victorioso de la batalla de Lepanto y que en un momento dado ha estado 5 años cautivo en Argel y ha podido también salir del ámbito precisamente del Mediterráneo triunfante, ¿no? Como una manera precisamente de O'Donnell y de Isabel II de crear un imaginario. Tanto que en un momento dado las biografías van a ir incidiendo en los pocos datos que tenemos de Cervantes precisamente en estas imágenes. Por ejemplo, esto es un cuadro, de estos famosos cuadros históricos del siglo XIX, para que vean cómo ya se va a consolidar una determinada imagen. En el cuadro, ni más ni menos que es Don Juan de Austria, el rey de la guerra, es decir, ni más ni menos que el gran general de los tercios españoles, que va al hospital de Mesina casi a saludar a Cervantes y a darle las gracias, casi porque él ha sido, con la fuerza de su brazo, el que ha hecho posible la victoria de la batalla de Lepanto. Imagínense ese gesto en donde, digamos, está casi dándole la mano, pero es el que está el gran general. ¿Por qué? Porque lógicamente no se está representando al joven bisoño, al Cervantes, soldado bisoño que participó en Lepanto, sino que ya se le está mirando como ese gran mito, el autor del Quijote, que ha cambiado la literatura occidental, que ha sido el creador de la novela moderna, y lógicamente Don Juan de Austria no puede dejar de estar casi de rodillas, implorándole merced a quien en un momento dado ha sido tan grande
no en el momento de la vida, pero sí en el momento de esa construcción del mito, ¿no? Bueno, mito, eso es un cuadro de mediados del siglo XIX, este es un cuadro de 2016, de un artista magnífico, de Dalmau, Augusto Ferrer Dalmau, un artista maravilloso de escenas bélicas, en donde por más que quiere representar a Cervantes como un soldado bisoño, y lo quiere representar y lo viste como un soldado bisoño, ya no lo convierte en capitán ni en arcabucero, pero de todas maneras parece casi al final de la batalla, aunque está herido, casi como el final de una gran película de Schwarzenegger, que todavía sigue siendo el gran victorioso héroe que gracias a él hemos conseguido tener la vida. Bueno, esa es la construcción y sobre todo la pena de la construcción de Cervantes, que no ha sido rescatado realmente como un escritor, sino como el escritor del Quijote, que es algo muy diferente, porque al final siempre la sombra del Quijote, esa sombra alargada, ha terminado por vencerle, tanto que en un momento dado, cuando llega la crisis del 98, ese mito nacional nunca lo va a ser Cervantes. Shakespeare siempre va a ser, ya desde el siglo XVIII, el gran mito nacional, es aquel que engloba a todos los ingleses, es el que hace que Inglaterra, de pronto, y la lengua inglesa tenga extensión por todo el mundo. Al final, ese mito nacional siempre lo vamos a tener, que es Don Quijote. Incluso cuando vemos, por ejemplo, las representaciones en el 98 de la Guerra de Cuba, de pronto tenemos representaciones donde está el tío Sam, que representa a Estados Unidos, que lucha contra España por la posesión de Cuba y Puerto Rico. Bueno, ¿quién va a ser con quien va a luchar? Don Quijote. No va a ser Cervantes el que se va a enfrentar precisamente al tío Sam como esa representación del mito nacional al que Cervantes realmente nunca ha tenido. Pero es que lo curioso de Cervantes, que también pasa con Shakespeare, pero en Cervantes lo tenemos además de manera muy clara, es que él mismo se va a crear como un personaje. Es decir, Cervantes, como tantos escritores, a lo largo de su obra nos va a dar claves de cómo quería ser visto y cómo quería ser interpretado, ser reconocido, precisamente en el momento en el que estaba viviendo. Y una de las cosas que va a hacer Cervantes es precisamente en 1613, cuando ya le quedan 3 años de vida, que es decir, estamos hablando de una persona que tiene 66 años, que bueno, esta mañana que hemos tenido el encuentro con los chicos, es decir, con los jóvenes de varios colegios y varios institutos, es muy difícil también hacernos cuenta del concepto de edad hace 400 años. Lógicamente, hace 400 años la esperanza de vida estaba por los 40-45 años. Entonces, claro, alguien que tenía 66 estaba, digamos, teniendo un tercio más de la esperanza de vida. Hoy en día estamos hablando de una esperanza de vida de 80 años, hemos duplicado las posibilidades de vivir. Entonces, lógicamente, a alguien con 50 y tantos años todavía le queda casi la mitad de su vida si quiere de desarrollo. En aquel momento, 50 y tantos años era ya estar precisamente casi viviendo en las últimas. Bueno, pues en 1613, en este prólogo, de pronto Cervantes va a hacer una cosa maravillosa, que es, frente a la costumbre de la época, en donde los escritores ponían un retrato suyo al inicio de los libros, y era una costumbre que todo el mundo hacía, él de pronto va a decir, yo lo voy a hacer. Yo también voy a poner un retrato al inicio de mi libro, de este libro nuevo, 1613, las novelas ejemplares, con las que se lanza de nuevo en los últimos años de su vida a publicar su obra. Pero yo voy a darle una vuelta de tuerca, y no lo voy a hacer un retrato con líneas, un retrato como un grabado, como hacen todo el mundo, sino lo voy a hacer con aquello que yo domino, con letras. Y de pronto hace esto. Y de pronto escribe precisamente esto que veis aquí, como si realmente tuviéramos al lado el retrato y él está describiendo un retrato, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados, y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. Este es el único retrato que tenemos de Miguel de Cervantes. Pero claro, no es un retrato que él se haya hecho delante de un espejo, sino es un retrato que tiene una serie de, digamos, de juegos literarios, de ese personaje que él se quiere estar mostrando.
entre otras cosas jugando con esos elementos casi físicos de los dientes mal acondicionados, como si realmente nos estuviera dando una verdadera descripción realista de sí mismo, que incluso es capaz de no callar un defecto que lógicamente con 66 años era algo habitual y lo normal, digamos, algo, si hubiera dicho tengo todos los dientes, hubieran dicho, bueno, este no puede ser, que está más que operado, imposible que tenga esa posibilidad, porque normalmente ya tienen esos mal acondicionados dientes unos y otros. Bueno, pues este retrato en papel es precisamente lo que en 1738, cuando de pronto hay que recuperar a Cervantes, a ese Cervantes, ya no al Don Quijote, de pronto se ponen como locos a buscar un retrato de Cervantes y no lo encuentran. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a pedir Lord Carteret a William Kent, a uno de los pintores más importantes de Inglaterra del momento, que haga el retrato de Miguel de Cervantes, y abajo se pone un retrato de Cervantes de Saavedra por él mismo. Porque está hecho William Kent, ¿qué es lo que hace? Como no hay un retrato, no hay ninguna imagen, no hemos conservado nada absolutamente de Cervantes, lo que hace es toma la imagen y dice, bueno, ante esta descripción yo lo hago. Le cierra la boca. Es decir, lo único que al momento entonces ahí no tiene que mostrar ni dientes ni está acondicionado, más o menos podemos imaginar que debajo de esa boca cerrada está. Y esta imagen, 1738, es la que en 1739 va a aparecer en las novelas ejemplares y en un momento dado se va a repetir ya como una imagen canónica, como si fuera el retrato de el Miguel Cervantes hombre, cuando realmente es el retrato de un personaje como cualquiera de los que describe Cervantes en sus obras, con esa capacidad que él tenía de con 4 rasgos ofrecernos ya una determinada persona. Incluso si veis en esta otra imagen, ya unos años después del 42, este dibujante inglés decide que precisamente, ya que se le llama el manco de Lepanto, que sea realmente manco, que es eso de que tenga el brazo que se le vea la mano, ¿no? Sabéis que Cervantes se le llama el manco de Lepanto porque era manco, pero manco en aquel momento no significaba que estuviera tullido, que le faltara el brazo, sino que tenía inutilizado precisamente por el brazo izquierdo, por los golpes, digamos, los tiros de arcabuz que había recibido en la batalla de Lepanto. Entonces, para alguien de la época no habría ningún problema, para nosotros manco sí que sí ya tiene esa condición precisamente de ponerle ya de esta manera. Bueno, pues a partir de ahí nos vamos a encontrar que no tenemos a día de hoy ningún retrato de Cervantes. Es decir, todas las imágenes que todos tenemos y que todos podemos imaginar y ponemos, y que realmente, y los tenemos en el imaginario, no tenemos ningún retrato de Miguel de Cervantes hombre, de aquel que vivió hace 400 años o más de 400 años. Lo que sí que tenemos es el retrato de ese mito que se ha ido construyendo y que lógicamente tiene diferentes caras según la época y las necesidades, ¿no? Este de aquí es el primero, que de alguna manera, este de Alonso Larco, este se conserva en la Real Academia. Porque en 1780, bueno, en 1773, la Real Academia Española decide hacer una gran operación literaria y una gran operación política, que es recuperar el Quijote precisamente para España. Y cuando dice, bueno, el Quijote es una obra universal, todo el mundo cree que es francesa, todo el mundo cree que es inglesa, se difunde por todos los sitios, no, el Quijote es una obra española, vamos a reivindicar lo español. Y entonces lo que hacen es una gran edición, precisamente de la Real Academia, que terminará publicándose en 1780. Bueno, en esa gran edición, ¿qué es lo que hacen? Los académicos se ponen como locos a buscar un retrato de Cervantes. Igual que Lord Carteret se puso como loco en 1738 en buscar un retrato que no encontró. Pero se encontraron con la suerte de que un noble y sevillano de pronto les dice que él tiene el verdadero retrato de Cervantes. Y entonces de pronto le pidieron que enviara el retrato que tenía en Sevilla a Madrid para hacerle un grabado, y el sevillano, como buen noble sevillano y como realmente español de raza, pues decidió que no enviaba el retrato a Madrid, sino que lo regalaba. Que se lo daba a la Real Academia. Entonces imagínense lo que eran los académicos, daban saltos de alegría, pues por fin ya no solamente tenemos y conocemos que hay un retrato de Cervantes, sino que además lo vamos a tener nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuál fue su decepción cuando abrieron la caja y se encontraron con este retrato, que es el retrato que les enviaron en el momento, que en realidad, como ven, no es más que pasar al óleo lo que es el retrato
precisamente de William Kent, que es decir, no es más que este retrato simplemente hecho grabado, ahora de pronto alguien lo pasa al óleo y pasa como si fuera el retrato original, que no lo es. Como la identidad es tremenda. Bueno, a partir de ahí aparece, esta es la imagen que va a aparecer de todas maneras en el retrato de la Real Academia, que se va a difundir y va a tener muchísimo éxito. Años después, de pronto también, este retrato que ahora se conserva en la Casa Museo de Valladolid también se plantea como un retrato, pero otra vez vuelve a ser no es más que la repetición en óleo de lo que hay. Ya empezamos con cosas un poquito más enloquecidas, porque bueno, todo lo que tiene que ver al final con Cervantes y el Quijote empieza enloquecido. De pronto en los años, en 1825 salta la noticia en Suiza de que se ha descubierto ni más ni menos que el retrato de Cervantes pintado por Velázquez. O sea, ya, ¿qué más queremos, no? Que ya solo faltaba que hubiera estado encima de un caballo y ese caballo hubiera sido ya... Tal, ¿no? Bueno, y ahí tenemos, y sale en la prensa, incluso, bueno, sale en la prensa francesa, incluso de pronto uno de los máximos especialistas franceses del momento lo publica y publica esta noticia en la prensa y de pronto lo dice, es evidente que es el retrato de Cervantes, solamente hay que leer el prólogo de las novelas ejemplares y ver el retrato y está clarísimo que lo está representando Cervantes tal y como él se pintó. Bueno, lógicamente, nosotros lo vemos y esa melena, pues es una melena, por la verdad es que da gusto para Pantene y L'Oréal, pero no para, en un momento dado, el caso de nuestro Cervantes hace 400 años. Este es más curioso. Este fue descubierto en 1864 porque de pronto ya, como ven, no es el Cervantes anciano, no es ese Cervantes de final de la vida, de 66 años, sino que de pronto, ni más ni menos que Asensio y Toledo, uno de los grandes cervantistas, uno de los grandes estudiosos de Cervantes, de pronto encuentra en una anotación, en un manuscrito, que un tal cuadro de Pacheco ha escrito, ha pintado a Cervantes en un cuadro. Y él descubre el cuadro. Y el cuadro es este. Es precisamente un cuadro que está en Sevilla, que es San Pedro Nolasco, embarcado para redimir cautivos. Y entonces tenemos en el primer plano al santo con los cautivos, y luego tenemos una barca. Y en esa barca, como ven, de pronto hay un barquero, y entonces de pronto decide que ese barquero, que se está dando la vuelta para mirar, está representando ni más ni menos que a Cervantes, no cuando tiene 66 años, sino cuando tiene 33. Es decir, cuando vuelve de Argel, precisamente, después de haber pasado 5 años de cautiverio, y entonces, bueno, le manda a un pintor, precisamente, que haga una copia a lápiz de ese cuadro, y bueno, ha sido representado. Pero el más famoso, el que todos tenemos en la cabeza, el que representa el mito, es este cuadro que precisamente fue descubierto en 1911. Tenemos que esperar hasta 1911 para descubrir el cuadro que hoy en día preside el Salón de Actos de la Real Academia Española. Y la historia es curiosa, la voy a resumir para que la vean, y es, de pronto lo encuentra un valenciano, un profesor de arte valenciano, José Albiol, que está en Oviedo. Es importante Valencia y Oviedo. Es decir, Albiol está harto de estar en Oviedo porque no aguanta más la lluvia. Quiere decir, de pronto no puede ya más estar en Oviedo, pide traslados continuamente y nunca se le conceden. Y de pronto, en una almoneda, compra un retrato de un caballero español del siglo XVII. ¿Y cuál es su sorpresa cuando de pronto, bueno, aquí está el cuadro en la Real Academia, cuál es su sorpresa cuando de pronto este cuadro que está muy sucio lo manda a restaurar y de pronto aparecen así como por arte de magia, ni más ni menos que unas letras que en la parte de arriba dice Don Miguel de Cervantes Saavedra, en caso no hubiera ninguna duda, Don Miguel de Cervantes Saavedra, y en la parte de abajo Juan de Jáuregui lo pintó 1606. Porque ese retrato en un momento dado, cuando está haciéndose ese retrato de palabras Miguel de Cervantes, dice antes, yo podría hacer como hacen todos, que es pedirle a Juan de Jáuregui, que es un retrato que me ha hecho, y entonces pronto aparece Juan de Jáuregui. ¿Qué es lo que hace Albiol? Albiol le manda a Rodríguez Marín, que en este momento es el director de la Biblioteca Nacional, uno de los grandes cervantistas de todos los tiempos, le manda unas fotografías. Y de pronto Rodríguez Marín, cuando ve las fotografías que le mandan del cuadro, da un grito y dice, este es el verdadero retrato de Cervantes. Ya está. Y entonces se va con las fotografías a la Real Academia y ahí está el marqués de Pidal, que está de presidente, y le dice,
¿A que es verdad que este es el retrato verdadero de Cervantes? A lo que lógicamente el Marqués de Pidal lo único que puede decir es verdad. Y entonces deciden, precisamente, quitar un manuscrito que había presidiendo la Real Academia y para que quede ninguna duda, se coloca y ha estado colocado en ese lugar, y está colocado en ese lugar debajo del cuadro de Felipe V, presidiendo la Real Academia. Por si acaso quedaba alguna duda, hacen una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa a los periodistas para dar a conocer esta gran obra, este cuadro que es el cuadro verdadero, el Marqués de Pidal comienza con las siguientes palabras. Señores, este es el verdadero retrato de Miguel de Cervantes. Y quien diga lo contrario, ni es español ni quiere España. Entonces ya, digamos como que, no digo yo que estaba ya como condicionando la opinión, pero digamos como que todos los periodistas se pusieron a favor de eso. Lógicamente, es un cuadro, ya solamente el hecho de que diga Don Miguel de Cervantes es imposible. Cervantes nunca tuvo el don, nunca tuvo, digamos, la posibilidad de tener el don. O sea, se está hablando del mito, se está construyendo seguramente un cuadro de un caballero del siglo XVII al que se le han puesto esas letras para convertirlo ya en la representación de este cuadro de Cervantes. Entonces, en ese momento, sobre todo los hispanistas ingleses, extranjeros, empezaron a dudar precisamente de la posibilidad de que lo fuera, ¿no? Pero el que lo tuvo peor fue precisamente el jefe de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional. Porque lógicamente Rodríguez Marín lo que hace es, le da las fotografías y le dice, hazme un informe diciendo que este es el verdadero retrato de Cervantes. A lo que el jefe de la Biblioteca Nacional de Bellas Artes, por lo obvio, dijo, bueno, no lo veo. Pero claro, como pueden imaginarse, la disyuntiva era complicada. Si le decía que no al jefe, y decía y estaba de acuerdo con su, digamos, criterio profesional, sabía que los días en la biblioteca los tenía contados, o sea, no había posibilidad. Y si le decía que no, y le decía que sí, y conservaba el puesto de trabajo, también sabía que su prestigio como investigador también tenía los días contados. Bueno, el hombre era bastante inteligente, hizo un informe larguísimo, en donde demostraba que las fotografías del retrato de Cervantes eran verdaderas. Entonces ya, Rodríguez Marín, cuando ve el informe y ve retrato verdadero, Miguel de Cervantes, ya le da lo mismo que sea la fotografía, el verdadero cuadro, etc. Y entonces al final salvó el puesto de trabajo y también el prestigio al final quedó allí. Y bueno, y realmente, digamos, esto ha sido una construcción que hemos ido haciendo y que lógicamente es la construcción del mito que aparte de ese personaje, ¿no? Este es el último, digamos, otro Juan de Jáuregui que se planteó, que se había encontrado en 1943 y rápidamente, digamos, era simplemente una copia del retrato del conde de Uceda, que pronto era un cuadro que está en una casa nobiliaria en Madrid. Bueno, con eso llego al final, que es lo que me interesaba, y llego a un poco a contarles un poco también esa propuesta nueva, y bueno, les doy la primicia de la portada de lo que va a ser La madurez de Cervantes, que me han enviado también esta mañana desde la editorial, que es decir, nadie la ha visto, solamente en la editorial, yo y ahora ustedes, que es decir, y vosotros. Va a ser la segunda parte, precisamente, que se publicará, saldrá en enero, en el 8 de noviembre, precisamente, de la madurez de Cervantes. Bueno, la cuestión, para un poco recopilar todo lo que estamos diciendo, y es un poco el principio del el aporte o la visión de la biografía de Cervantes que yo quiero, de alguna manera, plantear en mis publicaciones, es no abandonar al mito, no abandonar al personaje. Creo que es importante que conozcamos cómo se ha ido construyendo el mito, que es importante saber qué de verdad o no hay en la casa natal de Cervantes en Alcalá de Henares, qué de verdad o no hay en la cueva, en la gruta, en Argel, precisamente, que está allí. Es decir, esos lugares míticos que tenemos, qué de verdad hay en la cueva de Medrano, en Argamasilla de Alba, si se engendró o no el Quijote en la cárcel de Sevilla. Todos esos elementos que han sido realidades documentadas a lo largo del tiempo, es importante conocerlas. Pero lo que también es importante, distinguir que eso son construcciones del mito, a partir muchas veces de datos que el propio Cervantes pone en sus obras, en ese personaje que se está construyendo. Y en cambio, precisamente es importantísimo, y nos puede dar mucha luz, situarle a Cervantes en su época. O sea, olvidarnos de lo que ha sido, olvidarnos de ese momento en el que don Juan de Austria tiene que ir a saludarle,
porque lógicamente es un soldado más que estaría en una esquina, bueno, pues el situarlo en una esquina realmente tal y como estaban los enfermos en ese hospital de Mesina, no le quita valor ni al mito, ni le quita valor al hombre que luego es capaz de escribir en los últimos años de su vida y publicar esas grandes obras que nos han hecho tan importantes y que le han convertido en ese autor tan importante en nuestra cultura occidental. Pero situándolo en su época, de pronto podemos también conocer cuáles eran los elementos básicos que le hacían moverse, por qué en un momento dado escribió, sobre todo, que es un poco lo que les quería, digamos, no todos los aspectos de su vida, sino por qué escribió. Y al final nos da la impresión de que casi Cervantes hay como una unidad, porque claro, como se impone el mito del gran escritor, del Quijote, parece que como que Cervantes, nada más nacer, está ya, digamos, predestinado a escribir el Quijote. Pero no el Quijote que escribió, sino el Quijote mítico que se ha ido construyendo sobre todo a partir de la lectura inglesa del siglo XVIII. Yo siempre digo, como en broma, con esa idea de que parece que las primeras palabras que aprendió y que dijo Cervantes no fue papá y mamá, como decimos todos, sino en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, como si ya estuviera ya pensando el inicio del Quijote. Todo lo contrario. Es decir, realmente en Cervantes podemos encontrar tres Cervantes completamente distintos en su relación con la literatura, que no tienen nada que ver uno con otro o que tienen que ver en, digamos, en esa construcción que se va haciendo del gran escritor, pero no como una unidad que ya tiene un sentido desde el inicio, ¿no? Una primera es precisamente la juventud de Cervantes. Es decir, esa época que va desde que nace en Alcalá de Henares 1547 hasta que sale del cautiverio de Argel en 1580. Es un joven que tiene todas las posibilidades que puede tener en una vida en construcción de un joven de su época que no tiene apellido, que no tiene rentas, que no tiene algo que simplemente ya le marque digamos, un guión prefijado. Él tiene todas las posibilidades. Una de ellas es meterse en el mundo de la iglesia, cosa que Cervantes en este caso no va a utilizar o no va a moverse. Pero sí que tiene otras dos. Una es ser soldado, y lo va a hacer. O sea, se va a ir a Roma, va a estar en los tercios, va a ser soldado bisoño en la batalla de Lepanto, va a estar 4 años estando en las milicias, o sea, no la batalla de Lepanto no es el final de su carrera militar, sino todo lo contrario, es el inicio de su carrera, de una brillante carrera militar, que le lleva incluso a pedir una patente de capitán que nunca va a conseguir, precisamente por los 5 años de cautiverio. Pero luego también tiene otra gran posibilidad de trabajo, que es ser secretario. Nosotros, secretario de una de las casas nobiliarias, secretario del cardenal Espinosa, uno de los grandes hombres fuertes de la corte en aquel momento de Felipe II, o secretario de esa administración que Felipe II está creando, de sus burócratas, que cada vez son más complejos, ¿no? Y tenemos la suerte de haber conservado, aunque son pocos, pero hemos conservado 11 autógrafos de Cervantes, es decir, 11 textos escritos de su puño y letra. Y gracias a esos textos sabemos qué tipo de letra tenía, porque la letra en aquella época tiene que ver también mucho con las expectativas de trabajo. Entonces, el tipo de letra precisamente que tiene Cervantes en esos 11 autógrafos es lo que se llama la letra bastarda, que es una letra típica de los secretarios. Es decir, uno para ser secretario precisamente tenía que dominar ese tipo de letra, que por ejemplo si uno quería ser comerciante o simplemente tener, digamos, una alfabetización básica, tiene una letra que se llama la redondilla, que es una letra mucho más sencilla de aprender y por tanto tienes que invertir menos dinero en el proceso de aprendizaje. Es simplemente una cuestión al final económica. Entonces de pronto nos vamos a encontrar con esa literatura instrumental. Es decir, él empieza a escribir unos poemas, incluso López de Hoyos, su maestro en Madrid, en el Estudio General de la Villa, de pronto le va a potenciar a escribir esos poemas dedicados a Isabel de Valois, a la muerte de Isabel de Valois, al nacimiento de la princesa Micaela, pero realmente no es porque él quiera ya tener una carrera de escritor. No existe la carrera de escritor. Se está empezando a crear. Acuérdense lo que les decía al principio de Shakespeare, y también ahí va a estar Cervantes. No existe la posibilidad de un oficio del escritor, de vivir solamente de la escritura. Luego ya sí, a partir ya del siglo XVII y del siglo XVIII. Y entonces Cervantes, ¿qué es lo que va a hacer? Una literatura instrumental, es decir, aquello que le permite, gracias a la literatura, aspirar a una serie de puestos, entre otros, precisamente, de ser secretario de una casa nobiliaria, ¿no? Luego tendríamos una época de madurez, que a mí es una de las épocas que más me interesan, porque precisamente es el Cervantes más insertado en su época. Es el que realmente
cuando tenemos esta imagen del Cervantes mítico, casi un Cervantes con esa imagen muy romántica que nace en el siglo XIX, que es una imagen tan potente como mito, que es muy difícil ir en contra de ella, que es, por un lado tendríamos al hombre que fracasa, que no consigue nada de lo que contiene, y de pronto tendríamos al escritor que paralelamente va escribiendo una obra que al final termina convirtiéndole en esto, en el gran escritor que ha cambiado la literatura. Entonces de pronto es como, bueno, no importa, o sea, es la cara y la cruz. Bueno, Cervantes no es el escritor que está en su torre de marfil escribiendo una obra que nadie le entiende, está metido en el mogollón de la literatura de su época en Madrid, que es el centro mundial de la literatura en su época. Entonces no nos olvidemos que no es lo mismo escribir en Madrid que escribir en Londres, en París, o en Dresde, o en Frankfurt, o en Amberes. En Madrid es donde está haciéndose la literatura que está marcando los corrientes, los géneros, aquello que interesa en el resto de Europa. Cervantes está ahí, está escribiendo. Y está precisamente haciendo lo que le interesa, que no es tanto escribir como un oficio, porque no existe el oficio de escritor, sino intentar buscándose un oficio de vida. Y en ese oficio de vida lo que va a intentar Cervantes desde que vuelve en 1580 de Argel es precisamente un puesto vacante, pero un puesto vacante en la administración de Felipe II, pero no un puesto vacante en Europa, sino un puesto vacante en América. Y él está desde 1581 solicitando uno de los puestos vacantes. Es decir, cuando se habla de que nunca le dejaron ir a América, es falso. Es decir, Cervantes nunca quiso ir a América, nunca quiso tomar un barco, ir a la aventura, ver lo que le pasaba en América. Cervantes lo que quería era que le dieran un puesto, irse ya con una encomienda, y lógicamente no pedía cualquier puesto, sino muchos de ellos que estaban lejanos, completamente fuera de sus posibilidades. Por eso, precisamente, tiene que ganarse la vida, y seguramente el oficio, el único oficio que realmente tuvo Cervantes en su tiempo, fue ser agente de negocios. Pensar que en ese momento el dinero, no podía uno viajar con dinero, tenía que estar trabajando con los banqueros, con los préstamos, las deudas. Bueno, pues para manejar todo ese enorme entramado económico de préstamos, deudas, etcétera, se necesitan terceros. Se necesitan gente que en un momento dado se lleve una comisión por hacer el trabajo de ir a firmar una determinada cédula a Sevilla, volver a Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el trabajo seguramente que le da de vivir a él y a su familia a Cervantes en el momento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cervantes, como tantos escritores de la época, en una feliz expresión de Lope de Vega, que es maravillosa, que a mí me encanta, que es las musas rameras. Es decir, las musas de pronto, la literatura que se tiene que vender para poder conseguir un beneficio. O sea, en un momento dado, el duque de Sesa le va a decir, bueno, ¿y por qué no escribe esta? Y dice, no, para mí las musas no son señoras, son rameras porque yo llevo acostándome todos los días a las 5 de la noche precisamente para acabar una comedia, porque si no la acabo, no consigo ganar el dinero suficiente como para pagar las deudas que tengo. O sea, que realmente, y estamos hablando del Lope de Vega, el que triunfa, el que tiene, digamos, la posibilidad de vivir de la literatura. Bueno, pues precisamente ahí es donde Cervantes se va a incorporar desde 1585, va a tener contratos con autores de comedias, es decir, con empresarios de los corrales de comedias de Madrid, precisamente para hacer comedias. Contratos en donde son 50 ducados que se le paga por 2 obras, y nada más firmar el contrato se le da la mitad, ese es el anticipo que existía antes también en el mercado editorial español, ahora ya no hay anticipos, pero antes te daban un anticipo cuando tú firmabas un contrato a costa de aquellos beneficios que el libro iba a tener, ¿no? Entonces tú ya tenías, nada más antes de empezar a escribir, ya tenías un beneficio económico. Bueno, pues eso también va a suceder a Cervantes justo en el momento en el que se está creando una de las fuentes de riqueza mayores para el escritor, que son los corrales de comedias. Los corrales de comedia es uno de los elementos que va a permitir que el escritor tenga un oficio, porque precisamente va a escribir algo, y ese algo, solamente por escribirlo, le va a tener ya un dinero que se le va a dar, al margen de que la obra tenga éxito, etcétera, etcétera. Y ahí va a escribir. O luego va a tener también, por ejemplo, él va a estar cercano a un círculo muy importante, que es el de Ascanio Colonna, que es el creador de El Romancero Nuevo. Va a haber toda una serie de escritores a los que él va a dedicar poemas, y van a ser los que le van a dedicar poemas para sus obras. O sea, esa imagen de un Cervantes que nunca supo nada de la literatura del momento es completamente otra distorsión de ese mito que nos gusta, porque lo que queremos es sacarle de su época. Él estuvo allí, incluso fue reconocido como uno de los mejores creadores de romances de su época.
Cuando se hablaba de los 5 mejores escritores de su época que escribían romances, estaba Lope de Vega, pero también estaba Miguel de Cervantes citado. Digamos, había ese reconocimiento. Él escribe, digamos, como ven, poemas y sonetos maravillosos a cualquier tipo de obra que le manden. Por ejemplo, escribe a obras de Pedro de Padilla, romanceros, etc. Pero también escribe un maravilloso soneto, y Lope de Vega escribe otro, son los dos únicos autores que escriben un soneto inicial y otro final, a un tratado de todas las enfermedades de los riñones, vejiga y carnosidades de la verga y la orina. Tema poético donde los haya, que como se pueden imaginar. Bueno, pues ahí tenemos a Cervantes escribiendo el colofón y a Lope de Vega escribiendo el primer poema. Bueno, estamos hablando de Francisco Díaz, que no es ni más ni menos que el médico del rey. O sea, lógicamente estamos hablando de poder, gracias a la literatura, entrar en esos círculos cortesanos, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que situar la primera gran novela, precisamente, de Cervantes, esa Galatea, por el que va a cobrar 1.336 reales, y que también le da ese prestigio, porque ni más ni menos consigue colocar el escudo del Ascanio Colonna en la portada del libro. Bueno, y ya la última etapa, que es precisamente esa etapa, la vida en papel, porque piensen la diferencia que hablaba al principio, esa aparente identidad entre Shakespeare y Cervantes, que es solamente aparente. Shakespeare muere a los 52 años, y ya había creado toda su obra, e incluso se va 10 años antes, casi desde 1611, bueno, 5 o 6 años antes, se va a Stratford ya y abandona la escritura. Es decir, que ya con 40 y tantos años Shakespeare había escrito todo lo que le hace que precisamente sea el gran escritor. Si Cervantes hubiera muerto a los 52 años, hubiera muerto precisamente sin haber ni publicado la primera parte del Quijote. Le tendríamos con haber escrito una serie de poemas, romances, un libro de pastores, la Galatea, pero nada más. Imagínense lo que es la gran diferencia. Bueno, pues precisamente 1605 va a ser ese año de la publicación del Quijote, pero sobre todo lo que nos vamos a encontrar, y es lo original de Cervantes, es lo que realmente al situarlo en su época le hace ser un autor que no tiene nada que ver con los autores de su época, es que de pronto Cervantes, y para mí ese es el gran misterio, ¿qué le sucede en 1612, cuando ya está al final de su vida, cuando ya realmente no tiene nada que esperar de la vida porque ya no tiene ni tiempo para disfrutar o tiempo para sufrir lo que le queda, de pronto decide embarcarse en un verdadero proyecto literario? Publicar todo lo que lleva escrito. Publicar además en algo que está muy bien pensado, no publicar en aluvión solamente lo que tiene, sino reivindicarse como un gran escritor, precisamente buscando esa otra vida, la vida de la fama que tiene después. En 1613, de pronto Cervantes, que ha abandonado la literatura, que no ha publicado nada desde 1605, que lo normal en un bestseller es precisamente que en el 1606 hubiera salido la segunda parte, en el 1600 la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que ya los lectores hubieran dicho basta, ya no puedo más, ¿no? Pero mientras tanto, en el proceso hubiera sacado el máximo rendimiento a esa obra que tenía un cierto éxito. Bueno, pues en 1613 de pronto aparece reivindicándose con las novelas ejemplares como el gran narrador. Cada novela ejemplar es un género, está experimentando absolutamente con todo lo que se podía escribir en la época, y además en una experimentación demostrando que él hace cosas diferentes en español, que es también importante, una reivindicación de lo español como poético y narrativo frente a otras lenguas europeas. Al año siguiente, en 1614, publica El viaje del Parnaso. Es su reivindicación como poeta narrativo. Cervantes llegó a escribir más de 30.000 versos. Es decir, no se trata de un poeta menor, por más que no le queramos reconocer como poeta, y realmente es uno de los máximos poetas de la época. En 1615, de pronto, publica, en enero o marzo, publica las 8 comedias y 8 entremeses nunca hasta ahora representados. Se reivindica como poeta dramático, porque en este momento el teatro, la comedia, se escribe en verso. Y en ese momento empieza, como loco, a terminar lo que tendrían que ser sus grandes proyectos, y sobre todo la obra en la que él creía que estaba cifrada el éxito y la fama, aquello que le iba a hacer que su obra y su memoria y su nombre hubiera siempre recordado. Una novela bizantina, una novela culta de viajes, todo lleno de misterios y de encuentros y desencuentros de los protagonistas. Lo que va a publicarse en 1617, que son los trabajos de Persíles y Segismunda.
Ese es el gran proyecto literario realmente en la que él está trabajando. Y de pronto, en ese proyecto en papel, lo que yo llamo la vida en papel, que él lo tiene completamente ideado, de pronto se le cuela la vida de carne y hueso, la vida precisamente de los sudores, tal, que en 1614, como les decía, de pronto aparece el Quijote de Avellaneda. De pronto aparece una obra en la vida que de pronto le trastoca completamente la visión que él tenía. Y decide dejar a un lado ese Persiles, que es en lo que él creía, pensaba, y decide dejarlo a un lado para terminar el Quijote. La segunda parte del Quijote, que termina publicando en octubre de 1615, y que realmente publicada, él se dedica, o terminada de escribir, se dedica a terminar el Persiles, tanto que escribe la carta dedicatoria del Persiles 2 días después de darle la extremaunción. Es decir, alguien que de pronto le han dado la extremaunción, o sea, sabe que no va a haber publicado la obra, no le importa, porque él va a morir, Cervantes, sonriendo, pensando que precisamente ese Persiles que no va a haber publicado va a ser lo que le va a dar la fama total. Pero en realidad, lo que le va a dar precisamente a esa fama, precisamente va a ser la segunda parte del Quijote. Esa segunda parte del Quijote en donde él juega con el Quijote del Avellaneda, el falso, incorporado como personaje dentro de su propio Quijote, en donde se rompen los límites entre la ficción y la realidad, en donde hay unos juegos malabares que hasta ese momento jamás nadie se había atrevido a hacer, de pronto es lo que les gusta precisamente a los escritores ingleses del siglo XVIII. Si no hubiera habido este Quijote de Avellaneda, seguramente no hubiera habido la terminación del Quijote, la segunda parte, porque para él era una obra completamente menor, y sin él no hubiera habido esa lectura inglesa, y sin esa lectura inglesa del siglo XVIII no nos hubiéramos encontrado con la posibilidad de reivindicar a Cervantes como ese gran escritor que a fin de cuentas es el que pone las bases de esa novela moderna, que es la que hoy todos leemos y la que consideramos que hace que el Quijote sea tan moderno, porque precisamente nos hemos basado en él para construir la manera que tenemos de entender la ficción. Y así que al final, en esas casualidades, en este sentido, Cervantes idea al final de su vida una vida en papel que es un fracaso, porque donde él pensaba que estaba cifrando su gran éxito literario, pensando que el Quijote era una obra completamente marginal, secundaria, de pronto una vez más nos encontramos con que lo marginal, lo que está en los márgenes, lo que parece que no tiene ninguna importancia, termina el tiempo colocándolo en su lugar y lo convierte precisamente en algo tan fundamental como el centro de nuestra cultura. Muchas gracias.